supongo en la nube, pero bueno, yo la grabo. Pero bueno, ese es el punto, y lo que tiene que ver con visión crítica tiene que ver más que nada con cuestiones de marcarles cuáles pueden ser los puntos complicados, y no aceptar, por ejemplo, que una técnica de esta va a venir a solucionar todos los problemas de una empresa, impleméntese como impleméntese, ¿no? No, en realidad hay que tener algunos cuidados, hay que marcar algunas cuestiones, ¿no? Y eso es lo que nosotros proponemos en esta materia en sí. Hoy vamos primero a ver un pantallazo general de aspectos conceptuales, pero que abarcan o que atraviesan de manera transversal a todas las técnicas de gestión. Las vamos a ubicar un poco a las técnicas que vamos a analizar, y si ustedes me dicen qué tema central vamos a ver en este fin de semana, bueno, Activity-Based Costing, ¿no? Costeo basado en actividades, Activity-Based Management. Tal vez llegamos a adentrarnos en el software de ABC, muy probablemente. La idea es hacer algún caso que ustedes tengan que entregar como experiencia. Yo ya ahí en el campus ustedes tienen, ¿no? Material. Uno es la guía de estudios que tiene todas las diapositivas que vamos a usar los 2 fines de semana. Pero además la bibliografía, una de las bibliografías obligatorias de este curso es el libro de costeo basado en actividades que escribí allí por el año 2005. Bueno, salió una nueva edición en el 2017, que lo reimprimieron 2 veces, pero bueno, ya en 2017 le dije a la editorial, o lo actualizamos o no sale más, ¿no? Hay una versión actualizada, pero ustedes tienen allí el PDF de la versión, o sea, de la edición original, pero con su revisión y su reimpresión en 2010. O sea que, bueno, entre todo, yo no puedo entregar el PDF de la nueva edición, pues si no la editora me va a sancionar a mí. Pero bueno, ese sí lo dejo, y ustedes tenganlo, traten de no compartirlo demasiado, es para ustedes. Pero ahí tienen, digamos, los aspectos básicos que pueden soportar esta materia, porque también entra en el terreno del tablero de comando, que es lo que vamos a ver el fin de semana que viene, los sistemas integrados de información. Así que, y vamos a ver algunas técnicas en particular también, ¿sí? Total Quality Management, Just in Time, algunas capaz que ustedes ya las vieron en el grado, pero bueno, lo que hacemos es profundizarlas un poquito, y sobre todo ver algunos aspectos a ver qué cosas tienen en común y qué cosas se pueden potenciar, porque al fin y al cabo acá de este curso no debería salir la idea de que yo soy fanático del Total Quality Management y entonces voy a aplicar eso toda mi vida o en todas las empresas que voy a trabajar. En realidad eso sería un error en sí mismo, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es, de cada herramienta, si algo le interesa, tomarlo, y capaz que después cuando ustedes van a una empresa construyen su propia herramienta con un poquito unos miligramos de esta, otros miligramos de aquella, y hacen su propia herramienta, ¿no? Porque es un poco así, la idea no es que todos estos conceptos son aplicables de manera taxativa o literal en una organización, sino como todo lo que les proponemos, ¿no? Ustedes se llevan de este posgrado una valija de herramientas a la cual uno abre y bueno, cuando está relevando una organización, la está estudiando, está viendo qué sucede, bueno, toma lo que necesita y termina creando sus propias estructuras o herramientas. Así que nada es, vuelvo a repetir, en esto vamos a exponer la herramienta, pero también le vamos a marcar algunas cuestiones o cuidados que hay que tener, ¿no? En algunas de ellas, para no meter la pata, ¿no? Porque en esto de la profesión
hay que ser muy responsables, más nosotros que estamos tan involucrados con la gestión, ¿no? Entonces tenemos que tener el cuidado necesario para que podamos elegir adecuadamente y crear adecuadamente, ¿no? También tienen un caso que lo vamos a empezar a plantear seguramente mañana. De última nos vamos a dividir en grupos para ir pensándolo, que es, bueno, el caso del molino harinero. Yo les comenté que seguramente cuando di teoría de costo, sobre todo cuando trabajé en la parte presupuestal, que estoy trabajando en la elaboración de un sistema presupuestario en un molino, pero bueno, un molino harinero, todo se prolongó por la pandemia, pero también porque hubo que volver a mirar el sistema de costo del molino antes de lanzarnos a hacer el presupuesto. Y hoy estamos en la etapa de cierre casi del primer estado presupuestario. Ya el presupuesto de ventas funciona, pero todo lo que es presupuesto de costos todavía está bastante duro, pero calculamos que el 2022 va a ser el año, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Armé un caso con este esquema, y la idea es que ustedes puedan plantear un esquema de acumulación por actividades bien al estilo ABC, ¿no? A ver qué nos sale. Pero por supuesto para eso les voy a proponer primero cómo es la técnica y cómo funciona antes de meternos en el caso, ¿no? Y en cuanto a lo que es las formalidades, bueno, obviamente allí en el campus va a ser nuestro canal de diálogo asincrónico para cualquier cosa que necesiten. Incluso yo voy a ir tal vez subiendo algunos videos asincrónicos por si alguno quiere revisar algún tema vinculado con estas técnicas de gestión, ¿sí? Finalmente, la evaluación del módulo, la idea es que si armamos grupos, capaz que nosotros creo que para gestión presupuestal ya habíamos armado grupos, por lo tanto hasta podemos usar los mismos, salvo que algún grupo haya quedado un poco diezmado o algo, lo reconfiguramos, no hay problema. Pero, hola Agustina, ¿cómo estás? Un gusto verlos a todos. Probablemente les plantee también una especie de trabajo en grupo para hacerlo, en donde vamos a estudiar un poquito. Es más, hasta podrían tomar capaz la herramienta, el caso que hicieron en gestión presupuestal, ¿sí? Revisar algunos conceptos de allí y ver si nos aventuramos a armar lo que podría llegar a ser un mapa por actividades de ese proceso de esa empresa que habían elegido. O si alguno dice, no, ya lo hicimos eso y no queremos ver la misma empresa, pueden agarrar otra y hacerlo, ¿sí? Pero bueno, el caso de Molino Harinero va a ser también un ensayo de cómo habría que hacerlo, ¿no? Porque eso va a ayudar, porque si no usted me va a decir, bueno, ¿cómo voy a hacer esto si nunca lo hice? Bueno, esa es la idea, que planteemos un disparador desde ese caso, que ya lo tienen subido al campus y ustedes pueden leerlo, y a partir de ahí decir, bueno, que consigan ustedes una empresa y hagan lo mismo, un relevamiento y tratar de marcar cuáles serían las actividades principales y cómo harían el esquema de costos y cuáles de estas técnicas que vamos a ver, todas ellas, en esas serían aplicables y podrían ayudar en algo a la organización, ¿no? Un poco eso sería el trabajo, ¿sí? Bien, pero la idea en una de esas es que si mañana lanzamos los grupos, capaz que el fin de semana que viene no, porque no hay clase, pero la otra, que tenemos la clase siguiente, podemos dedicar algún pedacito de clase para ver cómo van con ese trabajo, lo pueden pensar y ayudarlos en lo que puede llegar a ser el desarrollo, un poco la metodología que usamos en gestión presupuestal, pero un poco más acotados por la cantidad de material, ¿no?, que hay en este tema. Bien, igualmente a medida que avancen, ustedes me avisan si tienen alguna duda respecto de la materia o de la evaluación o lo que sea, pero me parece que es la mejor forma de trabajar
que una evaluación así simple, que en una de esas no sé si les ayuda en algo, y esto capaz que les deja algo más a nivel de experiencia profesional, como decimos nosotros, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, consulta? Bienvenidos a los que entraron ahora, hace un ratito, y arrancaríamos, ¿sí? Hola, Verónica. Bueno, les voy a compartir entonces la pantalla y arrancamos. Gracias a los de siempre que tienen la pantalla encendida, que ya saben que si no nos agarra el síndrome de, ¿cómo es?, de la caverna o de la oscuridad. Siempre ayuda eso, ¿no? Bien, allí voy. Ahora sí. Tiene sus vueltitas el Zoom con las compartidas de pantalla. Bien. ¿Ven bien ahí? Buenísimo. Bien, ya hecha la introducción, arrancaría con un primer pantallazo de, digamos, de aspectos generales que atraviesan, como les dije, a todas las técnicas de gestión que vamos a ver, ¿sí? Y finalmente vamos a terminar mostrándolas a todas de una, como para que ustedes se lleven un pantallazo de toda la temática que vamos a ir desarrollando en las clases, ¿sí? En cuanto a las técnicas, estas técnicas a veces son mal llamadas estrategias de reducción de costos, ¿sí? En realidad, el fin último podría llegar a ser la reducción de costos, pero es como que esta reducción de costos se da a través de la focalización de estas herramientas en determinados aspectos claves de las organizaciones, ¿no? O sea, no es que la herramienta mágicamente reduce costos. Si su implementación no es la adecuada, si no se hace con los cuidados y con una incorporación bien clara a lo que es, esto lo dijimos en presupuesto, esta diapositiva más está repetida en presupuesto, si no se hace desde lo que nosotros consideramos la estrategia, no la incorporamos a nuestra estrategia empresaria, considerando estrategia, a ver, al plan, el que sea. Puede ser un plan participativo, puede ser un plan que tengamos, obviamente, de tipo más dictatorial, ¿no? Donde el cuerpo empresario o el cuerpo directivo es el único que tiene el plan en la cabeza y no lo baja mucho al resto de la organización, ¿no? Pero de cualquier manera, a ese plan, a esa estrategia, sea cual sea la metodología de la estrategia, ¿no? Nosotros podemos compartir mucho más sanamente, decir, no, el participativo, el democrático, el sociabilizador de información, sí, pero hay empresas que no están dispuestas a eso, ¿no? Ya lo sabemos eso, y hay empresas que no quieren compartir la información con toda su gente, por lo tanto, hay planes que están ubicados de otra manera, esto lo vimos cuando vimos presupuesto. Bueno, de cualquier manera la integración es necesaria, ¿no? O sea, estas herramientas tienen que estar integradas a la estrategia de la empresa y constituirse en un proceso permanente, continuo, ¿sí? Aquí prima esto de la filosofía. ¿Sí? Dale, Patricia. Una consulta, ¿por qué piensa usted que hay empresas que no quieren compartir esos planes con Es el una buena resto? pregunta. Yo creo que más que no compartir los planes, lo que no quieren compartir información, ¿no? Porque un plan participativo implicaría hasta que vos puedas también, además de tener acceso a todo lo que la empresa hace, también tener acceso a datos un poco más confidenciales, como puede ser, no sé, a la empresa le va bien o le va mal. Y hay empresarios que no están dispuestos a compartir eso, ¿sí? Entonces, sobre todo las empresas pyme, que no digo las pymes, uno pyme se imagina el tallercito con 6 empleados a la vuelta de la casa, no, a ver, hay empresas pyme que tienen 300 empleados,
y que tienen un buen posicionamiento en el mercado. Sin embargo, vos ves que no hay el espíritu de compartir información. Es verdad. Y si no compartís información, tampoco compartís la estrategia. Entonces yo a esa gente lo que le digo es, si quieren, por ejemplo, te vienen con la historia de que quieren implementar un tablero de comando. Y yo en realidad les digo, si no estás dispuesto a sociabilizar, el tablero de comando no No funciona. sirve. No. Claro, entonces, a ver, yo también, yo no sé cómo podría ayudar a un cuerpo empresario o a un grupo de directoras o directores en la estrategia si no están dispuestos a compartir la información. Pero Claro. bueno, qué sé yo, ¿viste? También te tenés que adaptar a las circunstancias. Y yo Sí, creo que al empresario, a la empresaria o al grupo empresario no les gusta mostrar cuánto ganan, por ejemplo, es verdad. Sí, sí. ¿no? Entonces, ¿por qué? Y porque algunos, yo creo que, a ver, yo opino esto es personal, no lo tomen Sí. como, a ver, yo opino que no debería haber ningún problema en saber cuánto ganan, pero bueno, ¿por qué? Pues si a la empresa le va bien, bueno, algunos creen que ese ir bien condiciona algunas decisiones, ¿no? Que decir, Ujú. bueno, a ver, manipular cuestiones que pueden ser salariales, esas Claro, eso cosas te que, iba a bueno, decir. Pedir eh, aumentos, pedir claro, o premios. sea, o pedir una participación, ¿no? Pues si a tu empresa le va muy bien, no sería justo que vos también participes de esa bonanza. Por supuesto, no en la medida del empresario, pero sí desde las retribuciones, de decir, bueno, no sé, hay empresas, porque hay empresas que sí lo hacen, ¿sí? Sí, y hay Y hay otras que no. empresas que a sus empleados, además de pagarle todo lo que dice la ley, a fin de año le dan un bono en función de las ganancias de la empresa. Y vos decís, ¿y ese bono qué es? Y a ver, sí, es un premio al desempeño, es un bono que la empresa lo da siempre y cuando a la empresa le haya ido bien. ¿Sí? Y ojo, Claro. son bonos importantes, porque representan una de toda tu masa salarial de un año, un 30%, oscila entre un 25 y un 30%, y de golpe para vos recibir, no sé, 400.000, 500.000 pesos toda de una en un mes, vos decís, Fantástico. y sí, es una forma de motivarte, y vamos a ser honestos, si la empresa ganó bien, tampoco debería moverle tanto la aguja a esto de los bonos, ¿no? Pero bueno, el empresario argentino se caracteriza muchísimo por eso no le creen a veces, por llorar demasiado y no ser muy, no estar muy dispuesto a esto de compartir las ganancias, y por lo tanto lo mejor es, para que nadie se sienta mal, ¿para qué vamos a compartir la información, no? Claro. Y es un poco es eso. Pero por eso te digo, se da más en las pymes, bien arraigadas en nuestro país, donde la mente del empresario a veces es un poco corta, ¿no? En cambio, los empresarios que han sabido superar eso, no sé, los grandes nombres de los empresarios argentinos no son los que están en la Unión Industrial, no, son personas que han sabido cambiar el chip, no sé, te cuento un caso. Pérez Compán fue un empresario que siempre tuvo una mente abierta, y yo lo viví personalmente, lo que era cuando trabajé en Petrobras, ¿no? Como asesor. Bueno, Pérez Compán tenía una forma de gestionar los recursos humanos que llevaba la impronta de su grupo familiar, que era muy distinto al de las otras empresas. O sea, se preocupaba por el bienestar de sus empleados, ¿no? Claro. Y bueno, eh, fue muy exitoso como empresario. Después vendió todo y se retiró, pero en su momento fue un empresario de de mucho éxito, ¿no? Y yo creo que es porque cambian el chip en algún momento de esa visión no tradicional, arcaica, bueno, de que yo tengo que ser el centro de la cuestión, ¿no? Y tengo que de alguna manera manejar eso de esa forma, ¿no? Pero sí, creo que tiene que ver con cosas de nuestro país, culturales, ¿no? No digo que en otros países no sea parecido, pero yo, por ejemplo,
tengo mucho contacto con empresarios de Uruguay, y nada que ver. O sea, es otra mente. Te diría con empresarios chilenos también lo mismo, ¿no? O sea, otra forma de entender las cosas. Por lo tanto, allí la estrategia cobra un valor adicional mucho más importante, ¿no? Bien. Pero bueno. Nosotros deberíamos cambiar, ¿no? Un poco la mente de los empresarios, ¿no? Ojalá pudiéramos. De hecho, yo he tenido muchas discusiones con empresarios que hasta me han costado un trabajo, ¿no? En el sentido de que de no estar de acuerdo con algunas decisiones que se toman, y tratando de encontrarle una explicación lógica, me han dicho, bueno, pero esta es mi forma de pensar, y si no te gusta, obviamente tenemos una contradicción filosófica entre nosotros, ¿no? Claro. No sé, muchos empresarios, y entre ellos 2 clientes míos a los cuales terminé dejando, en su momento me plantearon en el 2015, fines del 2015, cuando fue el último, justo el cambio de gobierno de Macri a este nuevo, perdón, 2015 no, 2019, ¿no? Donde, no, perdón, estoy diciendo bien, 2015, que fue cuando el gobierno de Macri empieza, ¿no? Vieron que había como un cepo cambiario, estaba retenida la inflación y esas cosas, pero una cuestión coyuntural y electoral también. En nuestro país, cuando hay elecciones, pasa eso, ¿no? Esto sin cargar las tintas a nadie, porque después el gobierno más que hizo lo mismo. O sea, no es que, ay, este es bueno y este es malo, son todos más o menos parecidos, ¿no? Pero voy al hecho de que yo me encontré en una empresa con que, sin haber salido la devaluación de Macri todavía, la que se hizo allí por marzo del 2016, bueno, creo, me acuerdo, ya habían aumentado los precios 41%, ¿no? El mismo día de que asumió Macri aumentaron los precios 41%. Entonces cuando le pregunté, ¿pero por qué subiste el precio 41%? No, los costos, me dijo. ¿Cómo los costos? Si los costos los llevamos nosotros. No es mentira lo que está diciendo. O sea, hubo un aumento, sí, pero no fue 41%. Y después me terminó reconociendo en la reunión, bueno, por las dudas, me dijo. Ah, qué bien, le digo, genial, ¿no? No es así. No es por Eso las hacen la dudas. mayoría. Y bueno, eso te lo permite esos planes dictatoriales, donde él tiene ahí, o ella también, hay mujeres que ocupan cargos gerenciales muy importantes y que tienen esta mente, ¿no? Esta mentalidad. Igual creo que en las mujeres se encuentra menos esta mentalidad que en los hombres, ¿no? Pues la mujer gerente es más fresca. ¿En qué sentido? El machismo, que tiene sus ribetes muy, muy complicados, y todos lo sabemos, el machismo en su momento tuvo un parate a nivel empresarial, ¿no? Y empezaron a aparecer las mujeres que dirigían empresas o que ocupaban cargos gerenciales. Y entonces, claro, nacen esas mujeres que empiezan a tomar cargos gerenciales, las empiezan a tomar con otra óptica, ¿no? Porque antes para ellas estaba vedado. Yo conozco empresas donde el dueño me dijo, yo no voy a poner una mujer de gerente. Y yo, bueno, es una cosa que vos decís, mamá mía, más arcaico y más no sé cómo llamarlo, pero es discriminador, ¿no? Obviamente, pero es un pensamiento ya retrógrado de otras épocas. Machista. Sí, recontra machista, que, vamos a ser honestos, el machismo es como que a nivel empresarial hace rato que falleció, ¿no? Aunque algunas empresas todavía quieran sostenerlo. Y entonces esa camada de mujeres que empezaron a tomar cargos gerenciales tienen la mente más fresca, ¿no? Como que no están contaminadas con toda esa cosa que venía de antes, donde no compartir o sociabilizar información era un factor común dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces hoy lo pensamos de otra manera, ¿no? Pensamos en que hay que integrar, hay que compartir, porque la medida que se conozca,
cómo le va a la empresa de verdad, no lo que le miente el empresario o lo que le dice a la gente, sino lo que es verdad y que cualquiera de los que participan en ese grupo puedan de alguna manera corroborar eso de que es verdad lo que vieron, se van a motivar. Y obviamente si vos le das un objetivo y ese objetivo le va a generar cosas positivas a las empresas, también los va a motivar, ¿no? Así que, bueno, ese es un punto creo importante para cualquiera de las técnicas de gestión que nosotros vamos a ver acá, ¿no? Pensar, sobre todo la que vamos a ver el fin de semana siguiente, que es el de tablero de comando. O sea, pensar un tablero de comando, si no es sociabilizando en la organización, nosotros hemos visto algo de tablero de comando de gestión presupuestal, pero muy cortito. Bueno, acá lo vamos a profundizar un poco más, lo vamos a integrar a los sistemas de información. Bueno, todas esas cosas me parece que son puntos en los cuales no hay cabida para la no sociabilización de la información, ¿no? Bien, bien, Pero coincido contigo, Patricia, de que es algo bastante fácil de encontrar en nuestras empresas y que, a ver, a tu pregunta, ¿por qué? Tal vez para explicar el por qué hay que remontarse a la historia, ¿no? Y ver de lo que fue y que los cambios que se vienen o se han ido dando van cambiando algunas cosas en ese sentido, pero no cambia todo, ¿no? Entonces, yo todavía hay empresas en las cuales me encuentro con ese pensamiento. Y yo promoví a una gerente de control de gestión y tardaron 5 años en nombrarla, ¿no? La pasaron por coacheos, para ver si psicológicamente estaba adecuada. O sea, le pusieron 100 trabas. Y después finalmente terminaron admitiendo que era la persona indicada. Bueno, eso porque hay un ribete machista espantoso dentro de esa empresa, ¿no? Ahora después vos ves que a otro gerente no le hacen nada, porque es hombre. Y vos decís, ¡ah! ¿Y cómo es? Bueno, bueno, la mejor gerente de esa empresa es esta chica, obviamente. Todo lo demás son unos quesos. Eso no te quede ninguna duda. ¿Por qué? Porque esta chica, para llegar a ese cargo, la peleó y la transpiró. Y fue en contra de una corriente que encima le jugaba totalmente en contrario de lo que ella quería. Bueno, después se ven los resultados de las cosas que hacen, ¿no? Es así de simple. Pero bueno, es muy importante entender que para que esto se dé, de que estas herramientas tengan éxito, el tema de haber un ambiente de integración en la organización, de entrar todos en un proceso Kaizen, que el Kaizen es, sí, buscar la mejora continua, pero a la luz de estar en un estado uno también de propia superación, ¿no? Entonces, esa forma de pensar es un poco cambiar la cultura organizacional en muchos lugares, ¿no? Donde tal vez el trabajo no está valorado y la gente no se siente motivada por X cuestiones, ¿no? Después otra cosa, ¿no? Hay que incorporar al día a día de la empresa todo esto, ¿no? Si no funciona tampoco. Y si alguien espera que en el corto plazo esto dé muy buenos resultados, probablemente se va a llevar un chasco, ¿no? No es tan sencillo conseguir resultados inmediatos positivos en este tipo de herramientas, ¿no? Ahora, si nos focalizamos en que, porque hay que ver esto también, los empresarios, las empresarias también, algunas de ellas, aunque repito, la mentalidad más fresca es la de las mujeres en este sentido, piensan que estas herramientas tienen como un objetivo final, ¿no? Y a veces algunas consultoras también cometen el pecado de venderles la herramienta como diciéndole, mirá que si esta herramienta funciona vos vas a reducir costos, ¿no?
Entonces, una pregunta que nos podemos hacer antes de arrancar es decir, ¿por qué hay que reducir costos? ¿No? ¿Por qué un empresario, por qué una empresa quisiera reducir costos? Bueno, el viejo axioma de la reducción de costos es, bueno, o la respuesta más simple sería, bueno, porque quieren ganar más, ¿no? Sin embargo, yo diría, hay aspectos vinculados con el margen, pero no con el margen de plantear un objetivo simplemente financiero en el cual yo quiero ganar más, sino que es hablar de mejorar muchas cosas vinculadas con la estrategia, con la planificación, con el conseguir objetivos. Entonces ganar no implica simplemente ganar desde lo financiero, sino implica generar procesos que agreguen valor en la organización. Y la ganancia vendrá sola, ¿sí? Entonces, cambiar la mente no solamente hacia lo que es la ganancia financiera, sino a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la empresa, ¿no? Esos márgenes estratégicos de los que hablamos, ¿no? El beneficio deseado por un grupo empresario no debería hoy ser pensado simplemente en términos numéricos o financieros, sino debería ser pensado en crecimiento, en desarrollo, de una organización, en mejorar su tecnología, su capacidad, hacer de la empresa algo sostenible. Bueno, el margen sirve para eso. Pero además tener buenos márgenes ayuda a la imagen organizacional, obviamente. Y otro tema por el cual hay que reducir costos es porque hay que ser competitivos. O sea, si vos no tenés buenos costos, no vas a ser competitivo. Entonces, la necesidad de tener buenos costos no pasa simplemente por ganar más, sino también por una cuestión de competencia. ¿Sí? Y la competencia sabemos que hay varios aspectos, ¿no? Varias ópticas de la competencia. Está la competencia desde la óptica del que fabrica o produce o genera servicios, está desde la óptica del mercado, está desde la óptica del mercado, sería el consumidor, ¿no? Y está desde la óptica también de los consumidores personalmente, ¿no? O sea, individualmente, que tienen sus cosas. O sea, las empresas que gestionan adecuadamente sus recursos ofrecen cuestiones que los consumidores perciben y se adaptan a las exigencias de los mercados, ¿sí? Y por eso uno tiene que tener buenos costos, porque si no, la percepción, tanto interna como externa de la empresa, no va a ser positiva. Y la otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿a qué vamos a apuntar en esto? Cosas que ya estudiamos, ¿no? ¿Cómo reducir costos? Mejorando la eficiencia. Y ser eficiente, ¿qué significa? Lo que estamos haciendo, hacerlo bien. Esto lo vimos cuando vimos gestión presupuestaria. Bueno, sigue aplicando este tipo de herramientas. En gestión presupuestaria se vieron todas las valoraciones de la conveniencia interna y externa y la eficiencia, ¿no? Bueno, hay que ser eficientes y hay que ser eficaz. O sea, ser eficaz, ¿qué significa? Tomar buenas decisiones, tomar buenos cursos de acción. O sea, hay que elegir bien la acción y hay que hacerla bien. Elegirla bien sería eficacia, hacerla bien sería eficiencia, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia? Bueno, analizando los procesos, incorporando nueva tecnología, disminuyendo la capacidad ociosa, mejorando la capacitación de los recursos humanos, también eliminando pérdidas en los procesos, administrando adecuadamente los tiempos, ¿no? Y haciendo una buena gestión de lo que es el abastecimiento, el almacenamiento. Bueno, son todas variables que me pueden ayudar a ser más eficiente, ¿sí? Y la eficacia, bueno, van a ver que muchas de las herramientas que se analizan en este curso tienen que ver con estos temas, ¿no? Con mejorar los procesos, poner foco en los procesos, con la incorporación de tecnologías de información, por ejemplo, que me pueden ayudar a esto, ¿no? Para el tema de lo que es buena administración de los tiempos en los procesos, ¿no?
tener buena gestión de stock, más tendiendo a un justo a tiempo y no tanto a lo que tener grandes volúmenes de stock, aunque en algunas empresas eso puede resultar conveniente, ¿no? Y finalmente la eficacia, volvemos otra vez a las distintas ópticas, ¿no? Para ser eficaces no debemos perder de vista a los consumidores. No debemos ofrecer a los consumidores lo que ellos no perciben como valorable, porque muchas veces las empresas tienen costos excesivos en cosas que después el cliente no termina percibiendo, entonces no tiene mucho sentido que lo hagamos. Entender las prácticas del mercado me pueden dar una ventaja competitiva a la hora de administrar mis recursos, ¿no? Y obviamente todas estas estrategias de gestión de costos o de gestión de valor, digamos, están planteadas en estas herramientas que nosotros vamos a ver, ¿sí? Un poco a modo de un pantallazo general de todo lo que vamos a ver, yo diría que agruparía las herramientas, por supuesto algunas vamos a ver, otras ya se vieron, agrupa las herramientas según el foco, ¿no? Entonces, hay un grupo de herramientas que están focalizadas en la determinación o en la detección y gestión de las actividades, ¿no? Un poco lo que planteamos en la teoría del costo cuando vimos acumulación de costos. Vamos a plantearlo ahora con el esquema ABC y el ABM. Bueno, son herramientas que se focalizan en detectar esos segmentos de la empresa en los cuales se transforman cosas. Y no solamente el segmento productivo, sino también todos los segmentos administrativos, comerciales, financieros, de mantenimiento, de intendencia de las organizaciones, logística, o sea, todo. Yo tendría que tener una visión global de toda la organización. ¿Qué herramientas funcionan en esto? Bueno, el ABC y el ABM, obviamente que sí, lo que sería costeo basado en actividades y gestión basada en actividades. El benchmarking, que después vamos a ver qué es, pero que es un poco la búsqueda de las mejores prácticas, y el análisis de la cadena de valor. Me parece que son tres elementos claves para poder entender esto de las técnicas focalizadas en actividades. Después hay muchas que están focalizadas en los procesos, ¿sí? Pero ahí sí, más en los procesos productivos y en los muy vinculados con los procesos productivos. Aquí aparecen técnicas como la teoría de las restricciones de Goldratt, Target Cost, que es una herramienta muy focalizada a la etapa de diseño, más que a las empresas, a lo que puede llegar a ser una gestión de un proceso que ya tiene un tiempo en la organización. El Total Quality Management, TQM, muy conocida, el Just in Time, el justo a tiempo, que focaliza en el Total Quality Management focaliza en la calidad de los procesos, el Just in Time en los tiempos del proceso. Y después conocer y a gestionar los ciclos de vida de los productos también suele ser muy beneficioso para las organizaciones. Y finalmente tenemos un... Sí, Patricia. ¿Qué significa Target Cost? La palabra target significa objetivo, ¿no? Y cost, bueno, costo, algunos la llaman target costing, sería costo objetivo. ¿Y por supuesto lo vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué es el costo objetivo? Bueno, sería el costo el indicador de costo que te marcaría como un rumbo dentro de una organización. Pero bueno, después vamos a ver en detalle cómo funciona esta técnica, ¿no? Pero en realidad el target cost la traducción literal es costo objetivo, ¿sí? Bien. Ahora bien, después hay un grupo de herramientas que se focalizan, voy a corregir esa diapositiva, no me gusta ver esto, pero bueno, pasa a veces.
focalizadas, me combina, y en otra por ahí, no sé, también hago paso. Les decía que lo que sería el tercer grupo de herramientas tiene que ver con, se focalizan en el control de la gestión, ¿sí? ¿Y qué es esto del control de la gestión o el comando organizacional? Bueno, a ver, son herramientas que de alguna manera toman información y se estructuran en base a otras herramientas que se utiliza en la empresa, ¿no? Una empresa, para poder hacer un tablero de comando, que sería una de estas herramientas focalizadas en el comando de la gestión, tendría que tener un buen sistema de costos, tendría que tener un buen presupuesto, si no es muy difícil armar ese tipo de herramientas, ¿no? Después en muchas empresas se ven lo que se llaman los budgets. Estas dos, esta la vimos en presupuesto, o por lo menos la tienen en el material de presupuesto, por lo tanto yo no la incluyo en esta materia. Y los budgets son, capaz que alguno ha tenido contacto con estas herramientas, son herramientas que muestran en un pantallazo todos los meses las variables económicas y financieras de la empresa. Combina información contable con información de costos, criterios de costeo, y termina arrojando resultados económicos y financieros mes por mes, que se van monitoreando todos los meses, ¿no? Una herramienta que se utiliza bastante en las empresas, ¿sí? Diría más que los tableros de comando incluso. Todo esto en un marco de tipo Kaizen, ¿no? Kaizen es mejora continua, un proceso continuo, nada de que sea un proceso esporádico, un proceso que sea una vez y se deja de usar, ¿no? Es un poco la idea en cuanto a todas estas herramientas, ¿no? O sea, si yo quiero implementar, sí. ¿Usted se refiere a una mejora que sea como a largo plazo? Pero además que tenga un proceso de giro continuo. ¿Esto qué significa? O sea, obvio que tiene que ser de largo plazo, ¿no? Pero además que genere esa rueda, ¿no? De proceso continuo, es decir, que uno esté permanentemente monitoreando lo que está haciendo y viendo cuáles son las oportunidades de mejora, ¿no? Eso parece, lo que parece una zaraza, a veces cuando uno lo dice en una empresa, cuando se logra hacer, empiezan a ver las bondades de estos procesos, ¿no? Un ejemplo de esto son los procesos de gestión de calidad, ¿no? Ustedes recordarán cuando empezaron con el tema de las normas ISO, tanto las 9000, bueno, ahora tenemos 14000, 18000, ¿no? O sea, tenemos para distintas cosas, distintas normas ISO. Los procesos de auditoría que se generan, tanto interno como externo, son procesos que apuntan a la mejora continua, ¿no? Donde vos sabés que viene la auditoría y decís, entonces tengo que haber hecho los deberes de alguna manera respecto de las cosas que estaban mal, las cosas que había que mejorar. Bueno, esas cuestiones son procesos que lo que tratan de apuntar es a eso, ¿no? A la mejora continua. Entonces, si vos vas a implementar un control de un total quality management, no podés, bueno, fijo los parámetros de variabilidad y ya está. No, a ver, fijo los parámetros de variabilidad y después les voy a explicar qué es eso, y a ver, los reviso todos los meses y veo si los puedo mejorar, y si mejoré y alcancé uno, busco otro, pero no me detengo, ¿sí? La detención obviamente atenta contra el éxito de estas herramientas, eso está claro, no hay forma de que sea exitosa una herramienta si no se la piensa con mentalidad Kaizen, ¿no? Entonces vamos a meternos en el terreno de costeo basado en actividades. A ver, una aclaración, el costeo basado en actividades no nace desde la doctrina, sino alguno podría pensar, bueno, capaz que Cartier inventó el costeo basado por actividades, ¿no? O Osorio, y en realidad no es así. O sea, la doctrina ya hacía rato que venía pensando, sobre todo la doctrina que está vinculada con la economía de la producción, siempre reconoció
el fenómeno productivo, los elementos constitutivos del mismo. La función de la producción tiene más años, pero creo que mínimo 70 años de antigüedad. Entonces, lo que tenemos que pensar es que generalmente no hubo grandes aportes doctrinarios desde costeo basado en actividades a lo que es nuestras teorías de costo, pero sí nació en el año 86 en los Estados Unidos como un software, ¿sí? Un software que venía a resolver, digamos, o a reemplazar la manera tradicional que tenían la mayoría de las empresas norteamericanas, en las cuales la normatización de la exposición de los costos, cosa que acá no se da, está muy pautada por las herramientas tecnológicas. Y la herramienta tecnológica te llevaba siempre a la misma fórmula de costo tradicional, materia prima, más mano de obra, más costo indirecto, una fórmula más contable que una fórmula que vos puedas utilizar en lo que es la gestión de costos. Allí por el año 86 la empresa ABC Technologies termina desarrollando un software que es adoptado por casi todo el empresariado americano de algunos distritos, que es lo que se llamó Activity-Based Costing. Obviamente que Kaplan lo tomó de las empresas y lo llevó a la academia, porque lo plantea a través de un libro, pero donde se nota claramente que lo que hizo es un poco sacarlo de lo que se hacía en las empresas a través de este software, algunas apostillas doctrinarias como para trabajar. Y antes de meterme un pequeño repaso, no se olviden del concepto, la visión económica del costo, ¿se acuerdan, no? El costo pensado como un vínculo coherente entre objetivos y los factores necesarios para lograrlo, o sea, en los cuales se identifican los tres elementos constitutivos de la relación: factores, acciones, objetivos, y donde estas acciones obviamente son un conjunto sistémico de acciones puestas de una determinada manera bajo una tecnología específica para lograr esta transformación de objetivos, en donde claramente se persigue un mayor valor agregado, ¿no? Eso está claro, algo que ya hemos visto y que lo repasamos para traerlo de nuevo, ¿no? El ABC va muy en sintonía con este concepto de costo. Pues un primer dato que puede ser interesante. ¿Por qué? Porque es un software modular, que yo incluso prometo subirlo al campus para que lo tengan disponible, una demo del software, donde puedan ver cómo funciona. Es un software modular que tiene 3 módulos. ¿Cuáles son los 3 módulos? Se llaman recursos, actividades, objeto de costos. Fíjense que en realidad los 3 módulos son justamente los 3 elementos constitutivos del vínculo coherente. O sea, ¿por qué? Porque así lo plantea el software de ABC, ¿no? La posibilidad de acumular información de factores, de actividades y de objetos de costo y después vincular la información entre ellos. O sea, prácticamente una herramienta que me podría potenciar en el armado de estos mapas de desarrollo de información. ¿Se acuerdan de la ecuación del costo? El costo de un objetivo es la sumatoria de los factores, donde a ver, lo importante de esta ecuación, obviamente, son 2 cosas. Primero que, mejor dicho, 3. Primero que un producto, un objetivo, surge de la suma de varios factores, y la combinación de varios factores. Y que en cada uno de ellos tenemos que estudiar el componente físico y monetario. Es información que no le debería faltar a ninguna empresa. Sin embargo, nosotros sabemos que muchas empresas no lo tienen. Bueno, el software de ABC te lleva a este camino. O sea, no hay alternativa. Debe haber información física y debe haber información monetaria. O sea, en eso no tenés escapatoria, ¿sí? Entonces el software te lleva a eso.
Alguno podría decir a esta altura, y si el software es tan bueno, ¿por qué falla en su implementación? Bueno, porque a veces los que lo implementan no tienen ninguna idea de costos. Y este es un software específico de costos, ¿sí? O sea, el software no hace otra cosa que hacer costos. Y lo hace a la manera o a la medida de lo que nosotros vimos en la última parte de la materia de teoría de costos, ¿sí? Y a eso se combina, o sea, la aparición del software se combina, sí, Patricia. Disculpe, no sé, no escuché si ese software se paga, ¿no es cierto?, para que vaya instalado en alguna empresa. No te entendí bien la primera parte. El software, Sí. ese se paga, ¿no es cierto?, para instalarlo en alguna empresa. Sí. Incluso hoy el software ya no se vende como ustedes lo pueden experimentar aquí en el curso, que yo se los voy a subir al campus, sino que ya trabajan todos en nube, ¿no? Mediante aplicaciones web, o sea que sí, se compra, obviamente, se piden licencias. No son tan caros como parecen, lo que pasa es que sabemos que para algunas empresas medianas muy pequeñas, perdón, pymes muy pequeñas, tal vez no se justifica la utilización de este software, ¿no? Pero para una empresa mediana en desarrollo, y sí, yo diría que a partir de ahí se puede usar este tipo de software, ¿no? Pero igual digo, la clave de la implementación del software no está en la compra, sino está en cómo lo vas a implementar, ¿no? Yo puedo comprar el mejor software, que si no tengo gente que me vaya a construir el mapa de acumulación y que lo haga a conciencia siguiendo lo que pasa en la organización, yo te puedo garantizar que esto no funciona. Claro. O sea, no va a funcionar, ¿sí? Bien. Lo que pasa es que, bueno, también ¿por qué surgen estos software? Porque ya no hay mucho espacio en lo que es nuestra profesión para los cálculos y para la parte operativa. Cada vez vamos a tener más herramientas tecnológicas que nos van a reemplazar en lo operativo, pero no así en lo creativo o lo que puede llegar a ser el desarrollo de buenos sistemas de información. En eso a nuestra cabeza todavía no hay quien le compita. Algunos dicen que sí, que la inteligencia artificial va a terminar reemplazando procedimientos. Eso es verdad, pero otra cosa es que me reemplacen lo creativo. Yo creo que ahí seguimos teniendo espacio y en lo relacional, ¿no? O sea, en lo que es construir a la luz de la observación. Yo creo que la inteligencia artificial todavía tiene un lado oscuro, que es que no consiguen que las maquinarias o los robots o lo que pueden ser, digamos, no sé, máquinas o procesadores, ¿no? que logren hacer cosas que de golpe que podría hacer un ser humano. Lo están probando, lo están desarrollando, pero a ver, lo que se ha logrado hasta ahora es que de golpe el robot repita procesos del ser humano, pero no ha La logrado que el creatividad, robot de claro. golpe, claro, no sé, que tome una decisión adecuada, ¿no? A veces es como que las decisiones automatizadas son complicadas, pero ojo, no digo que a futuro esto suceda, Puede puede ser posible. suceder, ¿no? Claro. Pero hoy yo tendría más miedo, si fuera contador, liquidador de impuestos, que un contador que se dedica a los costos, ¿no? ¿Por qué? Porque las liquidaciones de impuestos sí son automáticas y sí las puede hacer un robot, ¿no? Tal vez alguna específica no, pero lo normal sí, ¿no? Acá Lilia dice, recomendaría complementar la carrera con carreras como analista de sistemas. Sí, yo creo que es un camino que vamos a tener que hacer, ¿no? Es decir, sobre todo las herramientas vinculadas con sistemas, ¿no? Dentro de la carrera no puede ser no solamente la de contador, sino la de los licenciados. Deberían tener mucha más vivencia de lo que son las aplicaciones del sistema, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, como todo, sabemos que a veces los planes de estudios para ser cambiados y reformulados a veces demoran demasiado, ¿no? Son procesos lentos, ¿no? Bastante duros, ¿sí? Pero sí, hay que pensarlo, obviamente. Por otro lado, las herramientas tecnológicas vinieron a acompañar y a sostener un poco estos cambios que se produjeron en todas las empresas, ¿no? Hay que adaptarse rápido a los cambios, hay que entender el ciclo de vida como algo de más corto plazo en las organizaciones. El tema de las decisiones rápidas con información más específica está puesto de manifiesto. Y también, bueno, sabemos que cada vez las herramientas informáticas están más sofisticadas, ¿no? En este caso, en el del ABC, es una herramienta que nació en el 86, pero si uno compara el ABC del 86 con el actual, hay muchos cambios, mucha adaptabilidad a la demanda de las empresas, y eso hace que siga vigente, ¿no? Hoy en la Argentina la empresa que lo comercializa es MyABC, pero cualquier empresa que tenga SAP, Oracle o Calypso, o IFS, cualquiera de los sistemas integrados que conocemos, tienen ya incorporado el coste de operatividades, ¿no? Lo que pasa es que a veces no te lo venden, porque allí sí van a necesitar, sí o sí, la intervención de un profesional vinculado con los costos, ¿no? Y esto que seguramente lo vieron con Dani, está bueno, ¿no? No perder la óptica de los stakeholders, ¿no? Los sujetos que pugnan de valor de las organizaciones son un punto que también nos puede ayudar a entender muchas de las técnicas que vamos a trabajar acá, sabiendo que muchas veces el valor o las decisiones apuntan a la creación de valor, ¿no? Y que muchas veces, no sé, tomar una decisión a favor de un recurso humano puede ser mal vista por el cuerpo directivo, si es que no entienden el motivo por el cual uno toma este tipo de ideas o de incentivos, ¿no? O sea, eso es muy importante entenderlo desde el punto de vista estratégico. Entonces puede que en la visión de corto plazo, que es una visión muy instalada en nuestro empresariado, y tengamos aquí una contradicción, ¿no? Decir, bueno, que cursos de acción tomados para algún grupo específico entren en contradicción de corto plazo con otros grupos, ¿no? Bueno, estas herramientas que vamos a ver aquí tienden a querer solucionar esos temas, ¿no? Y salimos de lo que es la visión monodimensional del valor, que ya quedó muy atrás hoy en día, a pasar a una visión multidimensional de valor, ¿no? Donde tratamos de, con acciones y estableciendo lo que puede ser un eje temporal de acción, querer agregar en el mediano y en el largo plazo también valor a todos los stakeholders o sujetos. La palabra stakeholder es lo contrario de stockholder, ¿no? El stockholder sería el accionista. Los stakeholders son, digamos, todos los sujetos que pugnan de valor y que tiran de una organización para conseguir valor, ¿no? Por lo tanto, nos metemos en un terreno que es el del sistema de satisfacción de necesidades de los múltiples stakeholders. Esto lo plantea Daniel también en sus clases, pero yo lo repaso rápidamente porque es un tema central. Pero bueno, metámonos directamente en el ABC, por lo menos en lo que, a ver, si bien les he dicho que no aporta mucho en lo doctrinario, sí aporta bastante en algunos aspectos claves, y yo los quiero destacar, ¿no? En principio, las premisas del ABC son que los productos no consumen factores. Eso nosotros en teoría del costo lo vimos muy bien, ¿no? Los ABCistas dicen que los productos solo consumen actividades. Yo por eso esto lo pongo con unos signos de pregunta, porque a mí esta afirmación me llena la cabeza de preguntas, ¿no?
los productos solo consumen, ¿cómo puede ser que la lógica del proceso indique que un producto consume actividad? Me parece que es como al revés, ¿no? De una actividad surge un producto o un servicio, no que el servicio consume actividad. Te dirán, ¿y por qué pusieron eso? Bueno, esto se puso en los albores, ¿no? del ABC. ¿Y por qué? Porque el ABC propone de entrada una conexión lineal, ¿no? Factor, acción, objetivo. No se pone mucho a estudiar el proceso de interacción de las actividades. Eso fue hasta el año 2000. En el año 2000 se dieron cuenta de que eso era un error y empezaron a admitir que el sistema conecte actividades entre sí, ¿no? Cosa que obviamente o sea, ¿y cómo se logró eso? Reprogramando el software, ¿no? Porque el software te decía, la vinculación es lineal. ¿Qué significa? Del factor a la acción, de la acción al objetivo. Entonces esta frase de que los productos consumen acciones o actividades no es tan loca, ¿sí? Viéndolo desde ese sentido. Pero, ¿qué pasó? Muchos especialistas decían, y pero esto al final te termina llevando también a conexiones arbitrarias, ¿no? ¿Qué pasaba con las empresas grandes? Capaz que no había tanto problema, porque las empresas grandes direccionan mucho costo. Entonces, capaz que en una empresa grande vos tenés un 10% de costos indirectos y un 90% de costos identificados con líneas de producción al menos. En cambio, en las empresas más chicas, ¿qué tenés? Un 30 o más de costos indirectos y un 60 y pico de costos directos. Entonces, si vos terminabas agrupando esos costos indirectos y representaban más del 35% de tus costos y lo hacías por alguna técnica arbitraria, que sería, por ejemplo, tomar costos indirectos de las actividades y mandarlos al producto como sea, no sé, por hora máquina, por horas persona, no sé, de alguna forma. No respetaría eso que nosotros hablamos en la teoría del costo, ¿no? De seguir el proceso, el camino de los recursos, no solamente hacia los productos, sino los recursos que se prestan en las actividades entre sí. En el 2000 eso cambió, el software se abrió, entonces uno pudo conectar acciones con acciones. Eso, obviamente, esta premisa quedó casi sin sentido. Y lo que dice, que sí tienen razón, y esto nosotros lo vimos en uno de los postulados de la teoría del costo, las actividades son las que consumen los factores. O sea, el fenómeno costo se da en primera instancia en el consumo del recurso por la actividad. Eso creo que es una lógica muy que va en el sentido de los procesos de la empresa, ¿no? Y ahora, ¿qué es una actividad para el ABCista? ¿No? Llamo ABCista al fanático fundamentalista del ABC, ¿no? Cosa que yo no comparto, como tampoco comparto a los fanáticos fundamentalistas del análisis marginal, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso les digo, ustedes tienen que aprender que tiene una gran ventaja en cursar este tipo de posgrado, ¿no? Que es que ustedes toman lo que quieren del posgrado. No tienen por qué ser fanáticos del análisis marginal, ni fanáticos del ABC, ni fanáticos del tablero de comando, no. En la valija pongan todo, ¿sí? Y cuando tengan que usar análisis marginal, sean los mejores. Cuando tengan que usar ABC, sean los mejores. Y cuando tengan que hacer un tablero de comando, sean los mejores. ¿Por qué? Porque, bueno, porque pudieron tener una visión de todas esas herramientas y dadas por los especialistas, ¿no? Capaz que algunos a mí me dicen, vos sos ABCista. No. Pero muchos me vinculan con el libro, entonces dice que yo escribí el libro en un momento en que muchas consultoras tomaron ese libro y lo usaban para promocionar el ABC, y vos decís, pucha, no era el efecto deseado, ¿no? El libro fue escrito para los estudiantes de posgrado, ni siquiera fue escrito para estudiantes de grado, ¿no? Porque estudiante de grado le falta un recorrido para llegar a ver el ABC. Entonces, fue direccionado a alumnos de posgrado, pero no a analistas de sistemas
que estén fuera del posgrado, o menos a consultoras, que lo que hacían eran tener copias del libro para dárselo a sus... Bueno, nunca recibí nada yo de eso, ¿no? Capaz que hablo de bronca o de envidia, pero digo, no pasa por ahí, sino lo que digo es que me parece que en este sentido hay algunas cosas que podemos rescatar y mucha gente te asocia, entonces dice, vos escribiste el ABC porque estás a favor del ABC. Y la gran pregunta es, ¿por qué tengo que estar en contra? ¿No? Esto de la visión crítica, en algún momento se le puso el título a la materia justamente para que, bueno, bombardeemos al ABC. Y en realidad sería un error bombardear el ABC. Lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, acá está el ABC. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Lo uso? ¿No lo uso? O sea, así de simple. Y si puedo usar una versión mejorada del ABC, justamente lo que nosotros pensamos en este curso es que la versión anterior al 2000 no es aplicable, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿y si ya murió ese software? ¿Quién lo sigue aplicando? Bueno, el software nuevo te permite seguir haciendo lo que hacías antes del 2000. Y entonces muchos analistas de sistemas, ¿qué hacen? Y lo siguen implementando de la misma forma. Capaz que acá creo que había algún analista de sistema, no es nada personal. A ver, no digo que todos los analistas de sistemas sean iguales, sino lo que digo es, existe una gran cantidad que hacen lo que le dicen los empresarios vinculados con las tecnologías de información, ¿no? Entonces, esto se implementa así y hagámoslo de la forma más rápida posible para no tener costos de capacitación, implementación, los mínimos indispensables, ¿no? Bueno, está bien. Pero convengamos que en toda esta historia digamos, hay intervención de profesionales de distintas profesiones, ¿no? Pero bueno, lo que les decía es que puede que mucha gente me identifique con el ABC, como puede decir, otros identificarán al profesor Puccio con el análisis marginal, y otros identificarán, no sé, al profesor Cartier con el costeo completo, y vos decís, nada que ver, o sea, el que escuchó a Cartier, o que escuchó a Puccio, que me escuchó a mí, saben que no somos fanáticos fundamentalistas de la herramienta que estamos mostrando, sino que la hemos estudiado, la hemos investigado, y le hemos sacado todas las cosas que les podrían ser útiles a ustedes para poder tomarlo mejor. Lo peor, mejor correrlo a un costado y no usarlo, ¿sí? ¿Y qué dice el ABCista respecto al concepto de actividad? Acá es donde empiezan a hacer algunos aportes, ¿sí? Que creo que no vendrían mal incorporarlos a la doctrina de los costos. Si bien el concepto de actividad es muy parecido, pero hay algunos otros conceptos que van un poco más profundos. ¿Qué es una actividad? Es un conjunto, o es una acción o conjunto de acciones, ¿no? Acá falta eso. Y que están coordinadas y dirigidas a añadir valor, agregar valor. ¿A qué? A los objetivos, pero también a los procesos que los generan, ¿sí? O sea, el agregado de valor medido en función no solamente del agregado final que yo logro con el producto o servicio, ¿no? Con la creación de utilidad, ¿no? Sino también el agregado de valor a los procesos, a cada una de las acciones que se desarrollan en los procesos. Y aparece un concepto que hace ruido, que es el concepto de inductor de costos, ¿no? Que hace más ruido cuando se lo dice en inglés, ¿no? El cost driver, ¿no? O driver cost, da lo mismo llamarlo de una forma que otra, aunque cambiar el orden de las palabras cambia el significado en parte, ¿no? Porque una cosa es decir cost driver suena a que es un costo que lleva o traslada información. Y poner driver cost sería pensar en un elemento que traslada y que está vinculado con un costo, ¿no? Pero bueno, muy parecido, muy parecido. ¿Y qué es el driver cost? ¿O qué son los driver cost que podemos conocer, o los drivers también solo? En realidad, desde el lenguaje del software, el driver es
el elemento vinculante entre los módulos. O sea, dijimos que había 3 módulos. Después esto lo vamos a ver en algunos grafiquitos, ¿no? Pero, módulo de recursos, módulo de actividades, módulo de objeto de costo. ¿Cómo se vinculan entre sí esos módulos con el driver cost? Con el driver. El inductor de costos en español. ¿Qué es esto? El elemento variable que vincula racionalmente factores, actividades y objetivos en su proceso de transformación hacia la generación de valor. O sea, es el elemento vinculante. Si ustedes me preguntan, desde la teoría de costo, ¿no me da sinónimos desde la teoría de costo con driver cost? Sí. ¿Qué vincula factores con acciones? Los componentes físicos de los factores, por ejemplo. ¿Qué vincula acciones entre sí? Lo que nosotros conocíamos las unidades de obra, ¿se acuerdan? Bueno, tanto las unidades de obra como los componentes físicos de factor son drivers para la ABC, ¿no? Son los drivers. Son los vinculantes, son las unidades de medida con un concepto que vinculan factores con acciones, acciones con objetivos, e incluso acciones entre sí, ¿no? En el mundo de la teoría del costo, el driver sería o el componente físico de factor o las unidades de obra que surgen de cada actividad. ¿Sí? Lo van siguiendo, ¿eh? Yo los veo muy silenciosos ahora. Entramos en un terreno, ya ni Patricia habla, pobre. Pero digo que entramos en un terreno donde capaz que, bueno, yo voy exponiendo, pero interrúmpanme cualquier cosa, no se queden con dudas. ¿Sí? Igualmente vamos a ver cómo funciona. Esto es muy arriba en lo conceptual, pero lo vamos a bajar a tierra como para que lo vean funcionar. ¿Sí? Y hay algo en lo que el ABC hace un gran aporte para mí. Cosa que a los costistas tradicionales o los más doctrinarios les cuesta aceptar, ¿no? No abrirse en este tema me parece un error. ¿Se acuerdan que cuando vimos, no sé, en teoría de costo veíamos los mapas de acumulación, decíamos, bueno, saber lo que hace una empresa, los objetivos productivos los detectamos fácil. Ver los recursos que utiliza, vamos a la lista del sistema de información y las encontramos. Y la gran dificultad, ¿dónde estaba? En el relevamiento de lo que pasa en el medio, ¿no? De las actividades, de las acciones. Y a la vez se mete en ese terreno, porque en la teoría del costo nosotros decimos, hay acciones inmediatas, hay acciones mediatas, y nos quedamos con eso, y está bien, ¿sí? O sea, uno con eso puede funcionar. Pero a veces vamos al hueso, ¿no? Dice, en la metodología de la detección de las actividades, sugiere algunas cosas, sobre todo estas 2 primeras, ¿no? Una, que trabajemos por jerarquía. ¿Esto qué significa? Ir de lo general a lo particular, nunca al revés, ¿no? O sea, Sancor, cuando fue una de las primeras empresas en el país que implementó costeo basado, o mejor dicho, trató de implementar costeo basado en actividades, algo que les vendió algún consultor de alguna universidad del litoral argentino, y lo que dijo es, yo te voy a implementar esta nueva herramienta Activity Based Costing. ¿Y qué salieron? A relevar todas las actividades que se hacían en la empresa, todas. Cuando terminaron, nadie les dio instrucciones de cuáles eran esas actividades, o sea, cómo hacerlo, ni si había algún ordenamiento, detectaron 3.200 y pico de actividades. Imagínense, la gran pregunta fue después, ¿qué hacemos con todo esto? Y nada, no se puede hacer nada. O sea, tal vez la lógica hubiese sido primero detectar macroactividades y después ver si bajo a las microactividades o actividades de menor envergadura y que en realidad involucren a las otras. Después todo el nivel tiene que ver con el objetivo de la actividad. Pero vamos a la primera, la jerarquía. En el libro de costeo basado en la actividad se van a encontrar con este cuadrito. ¿Esto lo puso Kaplan y Norton? No, porque
Kaplan y Norton, vuelvo a repetir, tiró lo que era el ABC sacado de lo que hacían las empresas y no se metió a estudiar lo que podrían mejorar las empresas con este tipo de metodología. Y hurgueteando en los manuales de implementación de los sistemas, en algunos implementadores con su experiencia, en algunos gerentes también que habían tenido experiencia. La primera empresa que instala el ABC en la Argentina es Telefónica España, ¿sí? Después, bueno, obviamente no sé hoy en qué condiciones quedó todo eso, pero muchas charlas que tuvimos con el gerente de Telefónica en ese momento, que era Lanuti, de apellido, él nos explicaba, ¿no?, que en realidad Telefónica trabajó con macroactividades, no trabajó con microactividades. O sea, trabajó más con las funciones y los procesos de la organización que con las operaciones y las tareas. Las funciones engloban a los procesos a las operaciones y las operaciones a las tareas, ¿no? Esto dicho de alguna forma, fíjense, si hay un cuadrito de ejemplo que lo marca de lleno, ¿no? Si mis funciones en un negocio, si fuera con una empresa, desarrollar productos, venderlos, fabricarlos y distribuirlos, bueno, esas serían macroactividades de la categoría de funciones. Ahora, focalicemos en fabricar productos. Y fabricar productos lleva a 5 procesos. Esto, por supuesto, es sacado de una empresa que no viene al caso cuál es, ¿no? Pero es decir, planificar producción, elaborar los productos, abastecer de materiales, inspeccionar los productos y almacenar. Los procesos de la función de fabricar. Y capaz que yo llego hasta ahí y soy feliz con la información que puedo obtener, ¿no? Ahora, podrías darle una vuelta de rosca más. Y sí, dentro de abastecer materiales yo tengo operaciones. Y entonces, ¿qué hago? Hago el plan de materiales, compro, recepciono, inspecciono y almaceno. Y finalmente, pues hasta podría haber, dentro de la operación de compra de materiales, cuáles serían las tareas. Detectar la necesidad, seleccionar proveedores, pedir, seguir y cerrar la orden de compra. O sea, si quiero arrancar de acá abajo hacia arriba, no lo voy a lograr nunca. Entonces, la idea es ir hacia abajo. Del ambiente macro al micro. Ahora, ¿hasta dónde llegar? ¿No? O sea, ¿hasta dónde llegar con este mapa? Yo diría llegar hasta donde el mapa empiece a coquetear con la frontera de lo que es significativo y de lo que es práctico, ¿no? Porque detectar 3.200, a ver, si yo hago con fabricar productos, lo que hice con fabricar productos, lo hago con las otras 3, empiecen a hacer combinaciones y le va a dar que vamos a poder segregar, no sé, 400 actividades, ¿no? O más, inclusive. Y vos decís, en 400 actividades, alguien que tiene que tomar decisiones se pierde. En 400 actividades, alguien que tiene que visualizar su negocio se recontra pierde. O sea, en realidad uno tiene que bajar hasta donde sea útil, práctico, significativo, hacer la bajada, ¿no? Si uno va a ver un ingeniero de planta, el ingeniero de planta te va a contar todo lo que pasa en la empresa. O sea, te va a contar más desde este ambiente que desde este. Sin embargo, vos tenés que ser lo suficientemente racional para decir, bueno, vamos a trabajar en el ambiente macro, y si hay alguna actividad macro a la cual tengo que llevar a la micro, o operaciones, o incluso hasta tareas, lo hago. Si me sirve, genial. Te dirán, ¿qué ejemplo de eso? No sé, la administración de una empresa puede ser considerada una macro. Ahora, hay empresas que tienen una administración montada que amerita hacer un estudio de lo que podría llegar a ser una bajada adicional, ¿no? De eso. Decir, bueno, en una administración, ¿qué se hace? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Y capaz que en una administración se compra, se vende, se administran las finanzas, está la gerencia general, o sea, capaz tengo 4 o 5 operaciones
dentro de una administración, ¿no? Muy probablemente. Entonces, ahí capaz que amerita hacerlo. Y capaz que en otras no, una administración chiquita donde todos hacen de todo, bajar sería complicarle la vida al que tiene que generar información, y peor aún, al que la tiene que leer o al que la tiene que analizar, ¿no? ¿Se entiende esto? Igualmente, a medida que vayamos avanzando y veamos casos, porque esto es una primera introducción doctrinaria a la vez, bueno, veamos casos, tal vez vamos a poder de alguna forma también entender un poco más esto y la utilidad que puede llegar a tener, ¿no? Después está lo otro, lo de la observación de las actividades por nivel, ¿no? Si yo me dedico a la fabricación de, no sé si conocen estos fibrones, esto lo usamos nosotros para resaltador, ¿no? O un virome, un lápiz, elementos todos de... Ahí el lápiz no se ve. Ahí está. Hay que moverlo un poquito. El lápiz, ¿no? Un lápiz común, de los comunes. Dice, si yo tuviera una empresa que hace útiles escolares, ¿no? Lápiz, lapiceras, fibrones, fibras. Bueno, hay un tema aquí. Nos vamos a encontrar con actividades que hacen cada lápiz, cada fibrón, cada fibra, cada goma, cada regla. O sea, me voy a encontrar con actividades que logran cada producto. Eso es lo que en el ABC se llama actividades de nivel unitario, ¿no? O sea, son actividades que logran cada uno de esos objetivos de manera unitaria, ¿sí? Ahora, yo este fibrón no lo vendo en unidades, sino lo meto en cajas de A100, y después esa caja se mete en un pallet, ¿no? Una tarima donde se meten montones de esas cajas, o 100 o 200 o 300, se le mete estrés de nylon y sale al distribuidor mayorista, ¿sí? Esa actividad no es una actividad unitaria, sino una actividad de lote, ¿no? Nosotros vimos ejemplos de eso, el caso cerámico, ¿no? Hay una actividad que era la extrusión, que fabricaba ladrillo, ¿o no? Sin embargo, después había una actividad que era la del paletizado, que los montaba en el palet y armaba lotes de ladrillos, ¿sí? Bueno, hay actividades focalizadas a las unidades, que serían las de nivel unitario, y hay actividades focalizadas a los lotes. Lotes de fabricación, lotes de venta, lotes de compra, lotes de prueba, lo que se les ocurra, ¿sí? Pero hay actividades cuyo costo depende de los lotes, porque hace lotes, ¿sí? Esto empezó a generar ruido, sobre todo a los especialistas que consideran que el análisis marginal es la herramienta fundamental para la razón de sus vidas, ¿no? Porque empezaron a haber algunos cuestionamientos sobre el concepto de variabilidad, ¿no? O sea, alguno puede decir, si hay actividades que hacen unidades, no hay problema, pero si hay actividades que hacen lotes, puede existir lo que nosotros llamamos costos variables al lote, no a la unidad, ¿no? Y eso empezó a hacer ruido, ¿sí? Después hay actividades, después vamos a ver por qué hace ruido, ¿no? Hay actividades a nivel de línea, o sea, hay actividades que están vinculadas con cada línea, la línea de fibrones, la línea de lápices, la línea de lapicera, o sea, son líneas diferentes y son costos y actividades que se dedican a cuidar esas líneas, o su objetivo es mantener la línea, ¿sí? Y finalmente aparece un grupo que son las actividades a nivel de apoyo, de soporte, que son actividades, esas sí son más identificables con las que nosotros en la teoría de costos llamábamos como actividades mediatas, ¿sí? O sea, son todos modelos de observación esto, que sirven para cuando un profesional tiene que estudiar las actividades, tiene que relevarlas, tiene que armar los mapeos. Saber esto no está mal, aporta,
¿sí? Aporta cosas a lo que es el armado de esos mapas, ¿no? Y después hay otra que yo creo que tiene que ver más con la gestión basada en actividades, que es el clasificar a las actividades en fundamentales y discrecionales, ¿no? Los abecedistas consideran que las actividades fundamentales son las indispensables, las que no se pueden tocar, se pueden eficientar, mejorar su rendimiento, la calidad. En cambio, muchos abecedistas estaba el concepto de actividad discrecional, que eran sobre los cuales ponían la lupa, ¿no? Es decir, si esta actividad discrecional no agrega valor, la podemos eliminar o la podemos llegar a eliminar. Y realmente eso es un concepto que complicó bastante muchas cosas, porque en vez de tener la visión del stakeholder, muchos abecedistas vinieron con la visión del stockholder, ¿no? Es decir, ¿a quién no agrega valor? No le agrega valor al cliente y tampoco le agrega valor a los inversores, entonces chau chau adiós, o sea, eliminaba la actividad. Y capaz que le agregaba valor al recurso humano, o le agregaba valor a algún proceso específico. Y entonces eso no se medía y se terminaban llevando costos que después a la larga complicaban la situación. Entonces, mi recomendación es en las discrecionales, decir, bueno, a ver, ¿qué costos consumen? ¿Sí? Si hay agregado de valor o no, y en caso de que hubiera agregado de valor o no hubiera un agregado de valor detectable, antes de eliminar, buscar oportunidades y, ¿por qué no?, simular los procesos para ver si una actividad que en una de esas uno está de alguna manera haciendo y que tiene una razón de existencia en una organización, al sacarla, ¿qué podría llegar a provocar dentro del proceso, ¿no? Eso es un poco la idea de esto de la Profe, gestión por actividades. Sí, dale, Patricia. ¿puede dar unos ejemplos de ambos? Sí, claro. No sé, una actividad fundamental en el proceso del amasado, del amasado, el amasado de una panadería, o cualquier actividad central, no sé, en el molino. Te voy a dar un ejemplo en una empresa donde lo vas a ver bien clarito y es un ejemplo real. En la empresa Petrobras, en la época que Pérez Compán administraba Petrobras, después Petrobras pasó a manos de varias destilerías de Petrobras, pasaron a manos de Cristóbal López. Se recordarán un empresario bastante Bien famoso. cuestionado, pero bueno, que no sabemos, como todo empresario, no nos metamos en ese terreno, pero digo, antes de que tomara Cristóbal López esas empresas, esa destilería, las tenía el grupo brasilero, pero originalmente, por ejemplo, la planta donde me tocó a mí trabajar es la planta de San Lorenzo, cerca de Rosario, ¿no? Antes de Petrobras la tenía Pérez Compán, ¿sí? Entonces, una actividad fundamental en esa destilería era todo lo que tenía que ver con la transformación del petróleo, obviamente en combustible, ¿no? Cualquier cosa de la planta, bueno, no la podías tocar, la podías mejorar, le podías aplicar tecnología, podías agregar más procesos fundamentales, pero eso es un proceso fundamental. Mientras que había toda una política de recursos humanos, por ejemplo, todo lo que es el sistema de nutrición, alimentación de esas empresas, por una herencia, digamos, de la gestión de Pérez Compán, era considerada fundamental. Y vos decís, sin embargo, para un abecedista, puedes decir, ¿por qué le tengo que dar la comida a los empleados, ¿no? O sea, lo puedo sacar y reducir costos. Porque tenían también, por ejemplo, gimnasio dentro de la empresa, ¿no? Un gimnasio donde en horas laborales la gente iba al gimnasio. Tenía que ir al gimnasio 3 veces por semana. Bueno, venía un abecedista con este librito de la discrecional y te decía, yo lo saco. ¿Sí? Y al corto plazo, en una de esas se llevó un costo y no trajo grandes consecuencias dentro de la organización. Sin embargo, a largo plazo, probablemente sí.
En el corto plazo capaz que vas a tener algún problema con el personal, porque van a estar enojados o desmotivados porque le sacaste eso, que era un derecho adquirido. Pero también al descontrolarse el tema de la nutrición y de la actividad física, y bueno, después empezaron algunos problemas de salud del personal, que vos decís, en el largo plazo esto trajo costos y no se hizo una adecuada evaluación de su eliminación, ¿no? Bueno, y se eliminó. Eso tiene que ver también con ¿cómo es que se dice? Los desequilibrios en el agregado de valor, ¿no? Temporales. Si yo te aumento el sueldo a vos, no por la paritaria, sino porque te quiero motivar, para un empresario o empresaria puede ser algo, ¿por qué aumentaste el sueldo? ¿No? Y en realidad yo te estoy motivando a vos porque tengo un objetivo concreto, que es, bueno, mejorar tal proceso, entonces vos vas a ayudar en el plan de capacitación, y yo lo veo todo como una estrategia eso, que a largo plazo te tendría que traer mejores resultados. Pero bueno, esto trajo un problema porque muchos abecedistas tomaron estas actividades discrecionales y viendo que desde la visión stockholderiana, por decirlo de alguna manera, decir, si no le agrega valor a los inversionistas, entonces hay que eliminarla, ¿no? Y en realidad después les traía un dolor de cabeza a los inversionistas, ¿no? Porque estas actividades que todas por algún motivo están dentro de una organización, terminaban trayendo más costos que los costos que se ahorraron por haberlas sacado, ¿no? Bueno, sí, en la visión de corto plazo, todo vale, pero lo que manda siempre una organización son las consecuencias a mediano y largo plazo, sobre todo las de largo plazo. Claro. Pero no sé si sirvió el ejemplo. Sí, ¿Sí? profe, gracias. Sí. No, por favor. Bien. ¿Qué nos quedaría a partir de ahora? Ver cómo funciona el método ABC, que tal vez sea la parte que más les pueda interesar, pero bueno, vamos a